Continuando con el curso de PHP, en esta oportunidad vamos a ver los operadores lógicos. Mi nombre es Stanley Lima, comenzamos. Bueno, del lado derecho estamos situados dentro de la carpetita exam, htdocs, entramos a la carpetita web y aquí tengo los tres proyectos, muy bien, o las tres carpetitas de proyecto que también visualizamos acá en el navegador ingresando por localhost. Voy a abrir el proyecto número 2 y voy a abrir el archivito operadores.php. Muy bien. Ahí está. De aquí también hago lo mismo. Abrimos esto y abrimos operadores.php. Como podemos observar, solamente tenemos un hola que está siendo escrito. Ahora, para entender mejor lo que son los operadores lógicos, es importante recordar estas tres tablitas de verdad: la conjunción, la disyunción y la negación. Muy bien. La conjunción también tiene el nombre de y o and en inglés. La disyunción es o or en inglés. Y la negación simplemente es cambiar el valor. En este caso, la conjunción, otros lo interpretan también como la multiplicación y la disyunción como la suma. Miren, aquí podemos ver unas dos columnas. Cada columna pertenece a una variable booleana. Recuerden que las variables booleanas solamente tienen dos valores. Puede ser verdad o puede ser falso. Muy bien. Y aquí analizamos los cuatro casos que pueden tener estas variables. Puede ser el primer caso en donde los dos sean verdad. Entonces, en la conjunción decimos verdad y verdad, resultado verdad. Muy bien. El otro caso puede ser el siguiente: verdad y falso, resultado falso. El otro caso, falso y verdad, resultado falso. Y por último, falso y falso, resultado falso. Si se dan de cuenta, en la conjunción o and, tenemos que en el único caso que da verdad son cuando las dos variables son verdad. Y en los otros casos da falso. Aquí tenemos la tabla de disyunción o or. Y aquí podemos ver, cuando el primer caso tenemos verdad o verdad, verdad. Muy bien, como resultado. Verdad o falso, verdad. Falso o verdad, verdad. Y el último caso, falso o falso, falso. Muy bien. Si se dan de cuenta, en la disyunción, en el único caso que da falso es cuando los dos son falsos. En los otros casos da verdad. ¿Ok? Eso es importante memorizar porque de acuerdo a esto vamos a poder hacer operaciones booleanas. Muy bien. O operaciones en el álgebra de Boole. Y la negación, que es súper sencilla. Solamente entra una variable y si entra con el valor verdad, sale falso. Y si entra con valor falso, sale verdad. Bueno, para entender mejor, aquí voy a crear tres variables. La variable A, que va a tener el valor true. Eso significa que va a tener el valor verdad, ¿ok? Dentro de PHP. La variable B, que va a tener el valor false. Y podemos inventar aquí la variable C, que va a ser igual a 5 mayor a 3. Fíjense, 5 mayor a 3 es verdad o falso. Verdad. Entonces esta partecita se convierte en verdad y el valor que va a tener la variable C es true. Muy bien. Entonces aquí tenemos tres variables booleanas. Ahora, en esta partecita podemos ya empezar a operar con los operadores lógicos. Podemos decir R va a ser igual, y aquí entre paréntesis, muy importante entre paréntesis, y aquí podemos decir la variable A and la variable B. Fíjense, el AND es una palabra reservada que en este caso sería nuestro operador lógico, que corresponde a la conjunción. Y fíjense, aquí tenemos la variable A con el valor verdad y la variable B con el valor falso. Entonces estamos en este caso, verdad, falso. El resultado va a ser falso. Entonces, ese resultado falso lo vamos a mostrar acá. Como es falso, no va a mostrar nada. Muy bien. Ahora, si nosotros le cambiamos aquí a la variable C, ya tendríamos verdad y verdad, que vendría a ser el primer caso, verdad y verdad. En ese caso va a devolver verdad como resultado. Actualizamos
y ahí tenemos verdad. Y también podemos aquí colocar la variable b, que en este caso es falso, y sería falso y verdad, que en nuestra tablita sería falso y verdad. Ese resultado sería falso. Muy bien, actualizamos y ahí está, falso. Entonces esta es la puertita y o AND, ok. Le decimos y o también le decimos AND. O si quieren también le podemos decir conjunción. Ese sería nuestro primer operador. Bueno, existe otro operador. Tenemos aquí la variable r, que va a ser igual. Y fíjense, entre paréntesis, otra vuelta, muy importante. Y aquí colocamos A or B. Fíjense, estamos diciendo, ya utilizando el siguiente operador OR. Aquí es verdad y aquí es falso. Tenemos en la disyunción verdad y falso. Muy bien, entonces, ¿qué nos va a resultar? Verdad. Lo guardamos, actualizamos y ahí tenemos el 1, porque es verdad el resultado. Ahora, si aquí colocamos, en vez de A, puedo colocar otra B, fíjense, aquí tengo falso o falso, ¿notan? Falso o falso en acá. El resultado va a ser falso. Entonces lo guardo y actualizamos. Y ahí está, falso. En sí, los operadores lógicos lo que hacen es operar con valores booleanos, sí o sí con valor booleano. No opera con enteros, no opera con string, no opera con ninguno de esos tipos de valor, solamente con booleano. Entonces aquí ya tenemos la disyunción. Entonces aquí le podemos decir esto es o OR o disyunción. Muy bien. Y por último, el más facilito vendría a ser negación, que prácticamente sería así. El resultado va a ser igual, aquí igual, entre paréntesis, y aquí podemos poner la variable A y aquí colocar negado. Muy bien. Este signo que podemos observar acá es negación. Variable A ahorita ¿qué es? Es verdad, pero como está negado va a ser falso, ¿verdad? Recuerden aquí colocar punto y coma. Actualizamos y miren, está en falso. Si le dejamos sin esto, daría verdad. Muy bien. Podemos agarrar también la variable C. Ahorita ¿qué es la variable C? Es verdad. Entonces actualizamos verdad. Pero si lo niego y es falso, falso. Muy bien. Entonces esto vendría a ser la negación. Ahora, la aplicación de estos operadores lógicos es ya utilizando una unión. Por ejemplo, miren, tenemos aquí la variable r que va a ser igual. Y aquí podemos tener así un paréntesis. Y dentro de ese paréntesis podemos hacer diferentes uniones. Entre paréntesis, primero, aquí puedo decir la variable a and la variable c. Y aquí OR. Y aquí podría decir la variable b and la variable c, por ejemplo. Miren, podemos utilizar de esta forma. Ahora aquí hay que analizar cuál va a ser la resultante, utilizando primero esto. Miren, aquí tenemos una verdad y aquí tenemos una verdad. Entonces todo esto en un AND va a ser verdad. Ahora analizamos el otro caso. Aquí tenemos falso. Y recuerden, si hay un falso en un AND, todo va a ser falso. Entonces aquí tenemos un falso y aquí tenemos un AND. Y los dos están unidos por un OR. Si este de aquí es verdad, entonces todo esto va a ser verdad. El resultado va a ser 1. Muy bien. Ahora, si aquí yo colocase, por ejemplo, variable b, eso haría que esto sea falso. Esto también es falso. Y en el único caso en donde el OR da falso es cuando los dos, tanto este como este, son falsos. Entonces aquí ya me daría falso. Muy bien, o vacío. Entonces ya podemos utilizar aquí diferentes ecuaciones, podríamos decirlo, ecuaciones booleanas, en donde vamos a utilizar varios operadores lógicos para poder hacer que todo esto llegue a un solo resultado booleano. Muy bien.
Entonces esa es la aplicación de los operadores lógicos. Más adelante vamos a utilizarlo también en otros casos que nos ayudan a optimizar de gran forma lo que es las líneas de código. Muy bien.